buenos días, mi nombre es Juan Toribio Milanés. Hoy estamos en una tutoría para los estudiantes de término de educación, licenciatura en matemática orientada a la educación del nivel medio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En la, en unos encuentros pasados estuvimos trabajando funciones integrales reales evaluada por técnica de variable compleja. Entonces hoy vamos a dar una tutoría de evaluar algunas de estas integrales por técnica de variable compleja. Como siempre explicamos en una forma detallada para que y subimos estas explicaciones al canal para que las personas interesadas en estos temas también pues la tengan. Vamos a trabajar. Bueno, miren, estamos siguiendo el libro aunque nosotros en el curso estamos siguiendo el libro de variable, análisis variable compleja de Denis Hill, en este momento el que estamos proyectando es el de matemática avanzada para estudiantes de ingeniería, pero ellos coinciden en el mismo tema, en el mismo tema en este caso, integrales reales evaluadas por técnica de variable compleja. Antes de empezar, bueno, de la página 731, si nos vamos a la página número 1, este es el libro que le estamos diciendo que tenemos aquí. 731. Aquí estamos en la parte de los ejercicios, pero aquí hay una teoría que ya vimos en clase. Hoy vamos a trabajar, repito, una tutoría con ustedes. Mire, estos ejercicios, estas integrales, que son de tres tipos, la que nosotros vamos a ver, vamos a devolvernos aquí para ver, son integrales de tres tipos, es decir, son de esta forma, que son integrales funciones racionales en términos de seno y coseno evaluadas de 0 a 2pi, o integrales impropias con límite de integración infinito, pero que son continuas en el intervalo de integración, o impropia de esta manera. En este caso particular, nosotros vamos a tomar funciones racionales, o de esta manera, funciones racionales por coseno, seno. Entonces, en una tutoría anterior, yo le mostraba este parcial que dimos, este parcial. Y en este parcial, el último tema, yo le dije que podían ver otros videos, pero que están en el canal subido, donde explican estos tipos de integrales, porque en ese momento se me terminó el tiempo de esa tutoría. Pero hoy vamos a dedicar específicamente a resolver ejercicios de estos tipos. Por ejemplo, este que está aquí, el número 1 de este parcial, si observamos en el libro, sería el número 4 de estos ejercicios propuestos. Vamos a bajar otra vez un poco rápido. Es el número 4, míralo aquí. Entonces nosotros vamos a empezar por ese ejercicio. Pero antes de empezar por ese ejercicio, déjame ver si lo estoy proyectando, sí. Pero antes de empezar por ese ejercicio, también esos ejercicios están, ese tipo de integrales están en el libro del Larson, que se trabaja en Introducción a Cálculo 2. Son, lo que pasa que en esta técnica aquí, en el libro de Larson, están funciones racionales en términos de seno y coseno. Por ejemplo, vamos a ir nosotros al capítulo 5, o creo que 6, donde está
ese tipo de ejercicio. Aquí 6, que es técnica de integración. Nosotros vamos a ver que ese tipo de ejercicios están en la parte de fracciones parciales. Aquí tenemos integración por parte, integrales trigonométricas, integrales de sustitución trigonométrica, fracciones parciales. Creo que por aquí, vámonos ahí. Nos fuimos al libro de Larson. Este libro lo pueden ustedes comprar en Amazon, ¿verdad? Yo lo he comprado, ¿verdad? Lo tengo porque lo he comprado. Y entonces en la parte de aquí luego dice método tabular, de manera específica, sustituciones racionales en términos de seno y coseno son estas que están aquí, que están inspiradas en la identidad de la tangente del ángulo mitad. Entonces, lo que pasa es que aquí en cálculo 2, esas integrales no necesariamente tienen que estar definidas en ese intervalo. Están basadas en esto. Por ejemplo, aquí podemos ver ejercicios de ese tipo de integrales trigonométricas, como son esta, la 35. Fíjense que no está definida. Si definiéramos esa de 0 a 2pi, si definiéramos de 0 a 2pi y viéramos que no hay algún tipo de discontinuidad ahí, entonces estas serían de ese tipo que nosotros estamos trabajando. Solamente vinimos aquí para verla. Y entonces nosotros vamos a empezar con esta, la número 4. Vamos a explicar un poquito la teoría en qué consiste. Vamos a explicar la teoría en qué consiste y como siempre, nosotros escribimos algo. Vamos a escribir entonces. Pizarra número 1. Miren, de hecho, antes de escribir, vamos a tomar esa integral. Déjenme proyectarla. Y vamos a ver lo que nos da el software de Wolfram Alpha. Estoy proyectando, copio con más pi. Copiamos nuestra integral. Está bien copiada aquí. Y nos la llevamos a Wolfram Alpha, que lo tenemos aquí la ventana abierta. La pegamos. Le damos a Enter. Y nos debe dar pi esa integral. Integral en variable real, repito, que se puede hacer. La técnica de cálculo 2, pero que hoy la vamos a hacer por variable compleja. En la técnica de cálculo 2 sería sustituir, ya vimos las expresiones, o sea, sustituir el coseno por esta expresión, ¿verdad? Y el diferencial de teta por esta expresión. Y entonces hacer la aritmética y evaluar la nueva integral que nos queda, que algunas veces son por fracciones parciales. Aquí vimos que da pi. Como siempre, nosotros motivamos a usar alguno de los software también, pero siempre usándolo al final, no al principio, porque tienen que hacer el proceso analíticamente. Si la pegamos en Symbol Lab y le damos a Enter, aquí también vemos el valor de la integral, ¿verdad? Pi. Ahora vamos a proceder nosotros a resolverla con técnica en variable compleja. ¿Qué le decíamos hace un tiempecito? Que en variable compleja, algunas de estas integrales se simplifican y otra es más fácil resolverla en variable real porque podrían ser inmediatas. Bien. Vamos entonces a trabajar.
eso fue una ligera introducción para ubicarnos en qué tema estamos, cuáles son los libros que estamos trabajando y repito para que les sirva a otras personas que no necesariamente están en esta asignatura cuando subamos. Pizarra número 1, entonces. Miren, ¿en qué está inspirado esa técnica? Está inspirado en lo siguiente. Vamos a decir que nosotros tenemos una integral de 0 a 2pi de alguna función racional y esa función está en términos de coseno. A mí me gusta usar la letra t en vez de teta. Coseno de t y seno de t. O sea, esto es una función racional en términos de seno y coseno de t. Para ver algunos ejercicios evaluados por la otra técnica, pueden ver en el canal, por ejemplo, en Cálculo 2, pueden ver algunos videos, específicamente donde incluso yo resuelvo la tangente, que es una integral inmediata, pero por esa técnica. Mire, ¿en qué consiste? Consiste en que nosotros sabemos que el coseno de t se puede representar como e a la it más e a la menos it, eso viene de la identidad de Euler, entre 2, ¿verdad? Y el seno se puede representar como e a la it, ¿no? Menos e a la menos it entre 2i, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo usual? Aquí se toma una sustitución z de t como una ecuación de una circunferencia unitaria. E a la it, esta es la ecuación de una circunferencia unitaria centrada en el origen, con t variando de 0 a 2pi. En esto está inspirado para nosotros pasar de una integral en variable real a una integral sobre ese contorno, este contorno C que está dado de esta manera. Entonces, vámonos a la pizarra número 2. Recuérdese que esta ecuación representa la ecuación paramétrica, una ecuación paramétrica de una circunferencia. Puede ser que nosotros podemos parametrizar una circunferencia cualquiera de la forma con el centro z sub 0 más r por e a la it. Esa es la ecuación básica de una circunferencia en variable compleja. Aquí tendríamos una circunferencia centrada en z sub 0, centrada en z sub 0 y de radio r. El caso que nosotros hemos tomado es simplemente que z sub 0 es 0 y el radio 1. Por eso tomamos z de t igual a e a la it, ¿verdad? Esto obviamente que hay que saberlo, porque si vamos a integrar en variable compleja o integrales sobre contorno, tenemos que saber variable compleja. Es decir, tenemos que saber integrar sobre contorno. Digo esto porque alguien comentaba en un video que no se entendía. Siempre, de alguna manera, para saber algo hay que tener algún prerequisito. El diferencial de z sería igual a i por e a la it de t. Pero z es e a la it. O sea, esto es z. Entonces, de aquí nosotros tendríamos que el diferencial de z sobre i por z es igual a dt. De igual manera,
con esta sustitución, volviendo a la pizarra anterior, nosotros el seno lo podemos reemplazar y expresarlo en términos de z. O sea, seno sería igual a z más, perdón, el coseno, z más z a la menos 1 sobre 2. Y el seno, usted lo está viendo, sería z menos z a la negativo 1 sobre 2i. ¿Por qué? Porque hemos dicho que z es e a la it. Es decir, entonces nosotros tendríamos, vamos a escribirlo en verde, que seno de t sería lo mismo que z menos z a la negativo 1 sobre 2i. Y coseno de t sería lo mismo que z más z a la negativo 1 sobre 2, ¿verdad? Ya estas sustituciones son las que nosotros hacemos para mudarnos de variable real a variable compleja. Estas sustituciones son las que hacemos y entonces estaríamos integrando sobre este contorno orientado en sentido contrario a la manecilla de reloj, pero S con Z sub 0 igual 1 y R igual 1. O sea, perdón, con Z sub 0 igual 0 y R igual 1. Y esta otra sustitución. Obviamente, cuando transformamos la integral en una integral sobre contorno, ya ahí tenemos dos técnicas para atacar la integral, dos técnicas fundamentales, que son la fórmula integral de Cauchy o calcularla por los residuos. Entonces, lo que va a pasar para concluir esta parte e irnos de una vez al ejercicio es lo siguiente. Pizarra número 3. Lo que va a pasar es que la integral, déjame ver si le estoy proyectando la pizarra 13. La integral de 0 a 2pi de la función, o sea, recuerde que a esta integral le llamamos I, de la función f, que estaba en términos de coseno, función racional, y en términos de seno, entonces esa función va a pasar, esa integral va a pasar a ser una integral de contorno o sobre contorno, C. Y ya la función va a quedar en términos de z. ¿Por qué? Porque donde quiera que esté coseno vamos a poner z más z a la negativo 1 sobre 2. Y donde quiera que esté seno vamos a poner z menos z a la negativo 1 sobre 2i. Y donde está dt, entonces iría dz, diferencial de z sobre i por z, ¿verdad? Y se evalúa entonces la nueva integral. Un ejemplo ya inmediato, el mismo ejercicio que vamos a plantear. Ejemplo. Entonces, si nosotros tomamos el ejercicio número 4 y decimos que nuestra integral es la integral de 0 a 2pi, algunas veces la integral no tiene que ser de 0 a 2pi, pudiera ser de 0 a pi, pero si hay simetría, dígase que la función sea par, uno lo que hace es que la extiende a 2pi y entonces calcula la mitad, que sería de 0 a pi. Un procedimiento usual que se hace. Entonces, la integral que nosotros teníamos, repito, que es el ejercicio número 4, el ejercicio número 4, de aquí, vamos a observarlo, el 4 aquí, era la integral de 0 a 2pi de 1 entre 1 más 3 coseno cuadrado de t. Entonces era 1 entre 1 más 3 por el coseno al cuadrado de t diferencial de t. Siguiendo el procedimiento indicado, entonces esto se va a transformar en la integral
sobre la circunferencia unitaria, ¿verdad? Esta es la circunferencia unitaria que ya sabemos. De 1, vamos a escribirlo así, no importa que se vea. Y aquí 1 más 3 por, sustituimos el coseno, que sería z más z a la negativo 1 sobre 2. Y esto está elevado al cuadrado, multiplicado por el diferencial de t, que el diferencial de t va a ser un dz sobre i por z. Luego ya hemos pasado de una integral en variable real a una integral en variable compleja, o sea, una integral sobre el contorno, ese contorno que está. Entonces ya estamos en el campo de variable compleja. Esto debe ser familiar para una persona que trabaja en variable compleja, pero de todas formas lo explicamos detalladamente para por si alguien no lo ha visto, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, vamos a simplificar esta expresión que está aquí. Vamos a simplificar esta expresión para llevarlo a la más mínima expresión, valga la redundancia. Para ello nos vamos a la pizarra número 4, pero no sin antes llevarnos esto para no tener que copiarlo nuevamente. Pizarra número 4. Bien. Estamos ya en la pizarra número 4. Un segundito para proyectarle. Pizarra número 4. Y vamos a subirlo un poquito para optimizar el espacio. Pizarra número 4. Entonces, ¿qué hacemos? Simplificar aquí. Por costumbre, generalmente esa ahí sale fuera, uno la saca fuera. Entonces vamos a decir que esto es igual a 1 sobre i, en principio, ¿verdad? Por la integral sobre la circunferencia diferencial de z aquí en el numerador. Y entonces, este z vamos a multiplicar aquí, sería z. ¿Qué pasa? Vamos a multiplicar por un 2 para simplificar este denominador. Y entonces tendríamos un 2 aquí fuera, un 2 aquí fuera, un 2. Vamos a ponerlo en otro color, el 2. Entonces vamos a tener un 2, pero al multiplicar por 2 aquí en realidad va a quedar 2z. Y aquí, cuando se multiplique por z, quedaría 3, porque aquí se simplifica este 2, sería 3z cuadrado, ¿verdad? Z por z sería z cuadrado, más 3. ¿Por qué? Porque esto es 1 cuando... perdón. Gracias por recordármelo. No estaba viendo yo este cuadrado. Disculpen, yo no estaba viendo este cuadrado. Así que todo eso que estaba haciendo ahí estaba mal. Qué bueno que me lo advirtieron. 1 más 3. Primero vamos a desarrollar este binomio. Vamos a sacar el 4 aquí. Y entonces el primera cantidad al cuadrado, que sería z al cuadrado, más 2 veces la primera por la segunda, pero eso sería 2. Más la segunda al cuadrado, que sería z elevado a la menos 2. Ese es este binomio ya elevado al cuadrado. Todo multiplicado, todo esto multiplicado por z.
¿sí? Porque había una Z. Ahora sí, todo esto es aritmética. Todo esto es aritmética. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a multiplicar por 4 todo. Y vamos a multiplicar también por Z, arriba y abajo. Entonces, vamos a tener 4 sobre I por la integral sobre la curva. Y entonces aquí tendríamos Z de Z. Cuando multipliquemos esto por 4 y por Z, entonces aquí vamos a tener 4Z cuadrado. Recuerden que multiplicamos por Z arriba y abajo. En esto se simplifica el 4 y entonces sería 3Z4, porque aquí está Z cuadrado por Z cuadrado, ¿verdad? Más 6Z cuadrado, 3 por 2, 6, más 3 por, en este caso Z cuadrado con esto se simplifica, más 3. Estos dos Z lo podemos simplificar y esto sería 4 sobre I por la integral. Y entonces aquí nos va a quedar Z, diferencial de Z, agrupando sería 3Z4 y esto es 10Z cuadrado más 3. Ahí nos queda esa integral entonces en variable compleja. Luego de simplificar, ¿verdad? Luego de simplificar. Esa integral que tenemos ahí, luego de simplificar, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver la integral por técnica de variable compleja. Técnica de variable compleja. Es decir, ¿cuál era la técnica en variable compleja que nosotros teníamos para resolver la integral? La fórmula integral de Cauchy o la técnica de residuo. Entonces vamos a resolver nuestra integral, que es equivalente a la integral original, por esa técnica. Nos vamos a la pizarra número 5, perdón, copiamos nuestra integral, pizarra número 5. Entonces ya en variable compleja tendríamos 4 entre I por la integral sobre el contorno, que es la circunferencia unitaria de ¿quién? De Z, diferencial de Z, sobre 3 por Z a la 4, más 10 por Z cuadrado, más 3. Fíjense, lo que nosotros hacemos es factorizar o buscar los ceros del denominador. Esta ecuación para buscar los ceros del denominador, que es donde están las singularidades para esa función racional, esta ecuación es fácil de resolver porque esta ecuación es una ecuación convertible a cuadrática. O sea, tendríamos 3Z a la 4 más 10Z cuadrado más 3. La podemos escribir incluso como, esa ecuación la podemos escribir incluso de la forma siguiente. La podemos escribir como 3W al cuadrado más 10 por W más 3 igualada a 0. Donde hemos considerado que W es lo mismo que Z al cuadrado. Y es una ecuación cuadrática que podemos usar nuestra fórmula general, diciendo que
W es igual a menos B más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 veces A. Pero esta parte, y el discriminante ustedes saben quién es, pero esta parte la vamos a ahorrar simplemente llevándonos nuestra ecuación, porque sabemos que ustedes pueden resolver eso, la ecuación cuadrática, obviamente. Entonces nos la vamos a llevar para buscar los ceros de esa ecuación, simplemente copiándola en el software. Tenemos la ecuación que está aquí, la hemos copiado. Fíjense que aquí apareció una T porque como esa Z yo la escribí como una T, pero cuando la copia ya en el software voy a tratar de que quede bien. Entonces tenemos lo siguiente. Disculpe un segundito. Vamos a aquí abrir Wolfram. Entonces abrimos Wolfram. Pegamos, vamos a darle a Solve, resolver. Y pegamos nuestra ecuación, pero cambiamos la T por una Z. La igualamos a 0 porque andamos buscando la singularidad. Y resolvemos para Z. Le dimos a Enter. Y ya ahí tenemos las soluciones. Que repito, la pudimos haber calculado, ¿verdad? Con la fórmula general, pero ya ahí tenemos la solución. Importantísimo que nosotros veamos cuáles de esas soluciones, cuáles ceros de eso estarían dentro de la circunferencia unitaria. Estos ceros que están aquí, nos los vamos a llevar allá para nosotros seguir nuestro proceso de cálculo con ellos. Simplemente seguir el proceso de cálculo con esos ceros. Bien, un segundito, por favor. Segundito. Si lo copio mal, cuando yo vaya a copiarlo ahora, me lo dicen. Nos vamos entonces a la pizarra número 5 para nosotros escribir la expresión simplificada. Pizarra número 5. Bien. Pizarra número 5. Pizarra número 5 no, pizarra número 6. Nos vamos a la pizarra número 6, aquí. Y entonces, ¿qué nosotros observamos? Bueno, nosotros observamos que las singularidades estaban, vamos a recordar otra vez, pizarra número 6, pizarra número 6, y entonces la integral que teníamos era 4 entre i por la integral, y entonces teníamos, repito, z ¿entre quién? Z menos la raíz sub 0 por z menos la raíz sub 1 por z menos la raíz sub 2 y z menos la raíz sub 3. Diferencial de z. ¿Quiénes son las raíces? Los ceros que nosotros acabamos de calcular. O sea, los ceros son
Vamos a decir que R sub 0 era I sobre raíz de 3. Que R sub 1 era el opuesto de R sub 0. Y que R sub 2 era I raíz de 3. Y que R sub 3 era el opuesto. El opuesto de R sub 2. Esas eran las 4 raíces. Perdón, el opuesto. Esas eran las 4 raíces. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Si nosotros vamos a evaluar esta integral por la fórmula integral de Cauchy, nosotros tenemos primero que ver cuáles singularidades de esas están en el interior de la circunferencia de radio 1. Y podemos ver que ahí solamente hay 2 singularidades en el interior de la circunferencia del contorno que estamos integrando, es decir, R sub 0 y R sub 1 pertenecen al interior de la circunferencia unitaria. O sea, ¿por qué? Porque el módulo de R sub 0 y el módulo de R sub 1 es simplemente 1 sobre raíz de 3, que es menor que 1. O sea, el módulo de R sub 0, mírenlo aquí, es igual al módulo de R sub 1, o sea, tienen el mismo módulo porque son iguales y opuestos, y es 1 sobre raíz de 3, que es menor que 1. Vamos a recordar la fórmula integral de Cauchy. Vamos a recordar la fórmula integral de Cauchy. Y además, para evaluar ahorita la parte aritmética, también vamos a usar la calculadora de Microsoft para ahorrarnos unos pasos, ¿verdad? Porque ya sabemos calcular con eso. Bien, entonces, jóvenes, vámonos a la pizarra número 7. Recordamos lo siguiente, pizarra número 7. ¿Qué nosotros recordamos? Recordamos que, recordemos la fórmula integral de Cauchy. De Cauchy. ¿Qué dice la fórmula integral de Cauchy? Que si yo tengo un dominio simplemente conexo, si yo tengo un dominio D y en el dominio yo tengo un punto Z sub 0 y tengo una curva orientada positivamente, cerrada y simple que no se cruza, cerrada que el punto inicial es el mismo punto final, y estoy evaluando una integral de la forma sobre esta curva, dada una función f de z entre z menos z sub 0 elevado a la n más 1, diferencial de z. Si estoy evaluando una integral de esta manera, donde f de z es analítica en el dominio, o sea, f de z, que sería la que quede aquí arriba, pero z sub 0 es una singularidad de todo el integrando, es analítica. En D, entonces esa integral daba 2pi o da 2pi por
la derivada enésima de esta función que está aquí arriba, evaluada en z sub 0 entre n factorial. Eso dice la fórmula integral de Cauchy. Luego entonces lo que nosotros hacemos es precisamente disfrazar el ejercicio que tenemos de esa manera. Entonces, el ejercicio que tenemos disfrazándolo de esa manera, pizarra número 8, recuérdese, el ejercicio que tenemos es esta integral. Entonces, nosotros también si había más de una singularidad, entonces por el principio de deformación de contorno y para dominio múltiplemente conexo, entonces se sumaban las integrales sobre circunferencia en cada una de las singularidades, que es lo que nosotros vamos a hacer para el ejercicio, para esta integral, porque tenemos el z sub 0, perdón, el r sub 0 y el r sub 1 están en el interior de la circunferencia. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos lo siguiente, pizarra número 8, ¿verdad? Pizarra número 8. Nos vamos a la pizarra número 8 y entonces tendríamos que nuestra integral la podemos escribir como 4 sobre i, perdón, 4 sobre i por la integral, vamos a poner un corchete. Entonces, en un primer lugar tendríamos una circunferencia sub 1 que abarque el valor, R sub 0. Vamos a ponerle circunferencia sub 0 para que esté vinculada. Entonces sería z menos R sub 0 en el denominador. Todas estas son singularidades simples, o sea, polo simple. Y en el numerador entonces vamos a tener z entre z menos R sub 1 por z menos R sub 2, R sub 2, perdón, por z menos R sub 3. Diferencial de z, más una integral sobre una circunferencia que encierre al punto R sub 1 y que esté incluida en el interior de la circunferencia unitaria. Entonces aquí otra vez para usar nuestra fórmula integral de Cauchy, pero ahora dejamos aquí al R sub 1, sería z menos R sub 1. Entonces aquí arriba tendríamos z entre ¿quién? Entre z menos R sub 0 por z menos R sub 2 por z menos R sub 3. Recuérdense que sabemos cuáles son los valores R. Vamos a quitar este número de aquí para que no lo confundamos con la expresión. Y esto cerramos corchete. Vamos a poner el número de la pizarra aquí, el 8. Vamos a ponerlo en esta esquinita. Entonces lo cerramos aquí. ¿Quién es el F aquí? El F es esta parte. O sea, para esta integral, F es esta parte. O sea, que finalmente entonces tendríamos que evaluar esto en 0. Es decir, que tendríamos que la integral nuestra sería igual a 4 entre i. Cerramos aquí. Recuérdese que aquí esto sería 2pi. Podemos sacar el 2pi como factor común. Vamos a sacarlo fuera como factor común.
pero lo vamos a escribir ahí en verde para que se vea. 2pi que multiplica ¿a quién? A la función aquí evaluada en R sub 0. Es decir, que aquí nosotros tendríamos R sub 0, R sub 0, vamos a copiar la rayita bien de división. Y entonces en esta parte tendríamos R sub 0 menos R sub 1 por R sub 0 menos R sub 2 por R sub 0 menos R sub 3. Más la otra parte, recuérdense que ya sacamos el 2pi como factor común. La otra integral, que aquí la función sería esta que está aquí arriba. Eso que hicimos es simplemente escribirlo en la forma de la fórmula integral de Cauchy. Pero aquí la singularidad es R sub 1, entonces aquí sería, evaluando la función sería R sub 1 entre R sub 1 menos R sub 0, ¿verdad? R sub 1 menos R sub 2 y R sub 1 menos R sub 3. Entonces hacemos esa operación y cuando simplifiquemos ese sería el resultado de la integral. Pero esas operaciones, para nosotros simplificar el proceso, lo vamos a hacer bueno, primero nos la vamos a llevar a la próxima pizarra para que quede organizado. Pizarra número 9. Y la vamos a hacer en la calculadora. Copiar. Nos vamos a la pizarra número 9. Pegamos nuestra integral. De hecho, lo vamos a escribir simplificado. Pizarra número 9. ¿Qué tendremos nosotros? Bueno, que nuestra integral, que era la integral de 0 a 2pi, recuérdelo, de 1 entre 1 más 3 coseno al cuadrado de t, diferencial de t, sería igual. Aquí podemos simplificar, esto es i con i y nos da 8pi por el momento, por estos dos resultados. Estos dos resultados, que le voy a llamar al primero A y al segundo B. Ahora vamos a calcular quién es A y quién es B, recordando los valores de los R. Y para ello, podemos escribirlo ahí, pero para ello, porque son fáciles de calcular, lo podemos escribir porque son fáciles de calcular. Pero vamos a usar la calculadora. Por ejemplo, primero vamos a recordar cuáles son los valores de R1, R2 y R3, que nosotros lo tenemos aquí. R0, R1, R2 y R3. Y vamos entonces a llevarnos la expresión para calcularlo en la calculadora de matemática de Microsoft, simplemente guardando esas variables. Bien. Venimos a la calculadora. Observamos que la calculadora está en modo de variable compleja e introducimos los valores para esas variables. Por ejemplo, le llamamos, el primero era i entre la raíz cuadrada
Vamos a coger la raíz cuadrada de aquí, de 3. Y le asignamos a ese con store, a ese valor con store, le asignamos el valor de R0. Voy a poner R0 así directamente para no poner R sub 0. Le doy a Enter y ya para mí cuando tenga R0 lo asume de esta manera. Entonces, R0, R, R1 era el opuesto de R0, recuerden. Entonces yo pongo que para mí el opuesto de R0, el opuesto de R0, le voy a asignar el valor de R1. Ya tenemos que este sería R1. Fíjese que está el opuesto aquí. ¿Cuál era el otro valor? ¿Me pueden recordar el otro valor? Muy bien. Y por la raíz cuadrada de 3 era el valor de R2. Entonces, ese es R2. Perdón, aquí, vamos a ver. La raíz, vamos a ponerle un por. Vamos a borrarlo para. Y por la raíz cuadrada de 3, ¿dónde está la raíz? Raíz cuadrada de 3. Damos un espacio. Y ese store, y ese para nosotros es R2. Ahora lo cogió bien, míralo aquí. Entonces, el opuesto de R2 para nosotros era R3. Si me equivoco en algo, ustedes me lo dicen, ¿verdad? R3. Y ya tenemos los valores ahí. Entonces vamos a calcular nuestro valor A, nuestra expresión A. Recuérdense que nuestra expresión A era simplemente, para incluso ponerla con la misma variable, R0 dividido, vamos a poner un paréntesis, y entonces en el denominador teníamos, o vamos a poner otro paréntesis, disculpe, vamos a cerrar este, entonces vamos a poner los paréntesis de cada multiplicación. Entonces teníamos R0, ¿verdad? Menos R1. Obviamente que eso va a ser igual a 2 veces R0 si lo queremos, o sea que se podía calcular fácil, pero aprovechamos y usamos el software para nosotros practicar. R0 menos R2 por otro paréntesis, R0 menos R3. E incluso vamos a nombrar eso con un store. Míralo ahí la expresión de la fracción. Lo vamos a llamar A porque así le llamamos A. Le damos a Enter y ya ahí me calculó el valor de A, que es 3 sobre 16. De todas formas, para no tener que copiar tanto, le vamos a dar aquí doble clic para que se nos pegue aquí abajo. Y entonces vamos a llamarle a esta parte B, que ya está como B, y vamos simplemente a cambiar los índices, que aquí era R, parece que no lo quiere borrar. Bueno, R1, sí. El otro en el denominador, donde quiere, el primero era R1 menos R0.
R1 menos R0. Se le podemos poner un opuesto ahí si queremos. Porque este era R1 menos R0 y después R1 menos R2. Entonces vamos a ponerle un opuesto para que, o no, vamos a copiarlo igual, no importa. Vamos a cambiarlo aquí. R1, perdón, R1 menos, bueno, R0. Voy a tener que copiarlo como estaba. Vamos a darle control Z para que lo coja. R0 y el otro era R1 menos R2 y el otro era R1 menos R3. Perfecto. Entonces le damos a Enter y tenemos el otro que nos dio igual en este caso, ¿lo ven? Así que ya tenemos el valor de A y de B que fueron calculados ahí. Volvemos entonces nosotros a nuestra pizarra aquí y escribimos nuestro valor de A y de B. Vamos pues a escribirlo entonces. ¿Qué tenemos entonces? Que segundito, estamos aquí en nuestra pizarra y tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Entonces, disculpen que estoy aquí buscando la pantalla aquí. Muy bien. Ustedes la están viendo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que eso es igual a 8pi por 2 veces 3 sobre 16, que es lo que teníamos aquí, porque A y B nos dieron lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Ahí vamos a tener que eso nos da, vamos a revisar, disculpen allá, a ver, el valor de que hay un error. Hay un error. Vamos a volver aquí. Nos dio 3 sobre 16, 3 sobre 16. Ajá. Bien, entonces ya yo me di cuenta dónde está el error. ¿Quién me puede decir dónde está el error? Es un error sencillo, pero cualquier error es importante, ¿verdad? Muy bien, miren. El error está en que yo en principio hice una factorización como si el polinomio hubiese sido mónico, el del denominador. Qué bueno que este error no va a cambiar casi nada. ¿Por qué? Porque, bueno, el coeficiente, la factorización, yo no le agregué el coeficiente principal, que era 3. Recuérdese que el polinomio en el denominador era 3x a la 4 más 10x cuadrado más 3. De hecho, por ejemplo, antes de escribirlo, le vamos a mostrar si nosotros, déjame escribirlo por aquí, en Wolfram, un segundito, le voy a proyectar ahora. Déjame escribirlo. Segundito. Bueno, déjame proyectar. Bien, disculpen. Entonces, fíjese,
El polinomio que nosotros teníamos en el denominador no era este porque estaba elevado, o sea, tenía 3 aquí, pero ya este que yo copié, no sé si le estoy proyectando, a ver si. Ya este que yo copié, lo que hice fue ponerlo mónico, dividir entre 3 todo y la ecuación no se altera. Si dividimos todo entre 3, no queda así. Obviamente que yo puedo sacar el 3 como factor común para que se vea. Ya este mónico y las raíces son las mismas que teníamos ahorita, ¿la ven? Entonces, ¿qué es lo que le falta al ejercicio en la factorización del denominador? Aquí nosotros tenemos que escribir la factorización sacándole ese coeficiente fuera. Ese pequeño error ya no estaba dando un resultado diferente. O sea, aquí es un 3 fuera. Lo voy a escribir en azul. Ese 3 lo podemos sacar fuera. Vámonos a la próxima pizarra, la pizarra número 7. Para nosotros entonces escribir la expresión bien. Esta es la número 6. La pizarra número 7. En la 7 no tenemos esto porque lo que hicimos fue recordar la fórmula integral de Cauchy, que ya la teníamos. En la pizarra número 8, ahí sí. Y lo que vamos a hacer es que ese 3 lo escribimos aquí fuera como 3i, porque lo sacamos como factor común. O sea, lo sacamos fuera. Entonces aquí tendríamos 3i. Aquí vamos a tener 3i, vamos a escribirlo en rojo aquí abajo para que no se nos olvide. Y en la pizarra, esta es la pizarra número 8 y en la pizarra número 9, que era donde estábamos, creo, ya después de haber hecho esa parte del proceso, vámonos a la pizarra número 9. Aquí, que no le habíamos puesto el número, pizarra número 9. Entonces les recordamos que tenemos que agregar el 3 aquí, aquí quedaría 3 y aquí quedaría 3. Ya esto lo calculamos, que nos dio el valor de A y el valor de B, ya vimos que nos dio lo mismo, o sea que A era igual a B, igual a 3 sobre 16, lo calculamos en la calculadora. Y ahora haciendo la simplificación, 8 por 2 es 16, que se simplifica con el 16 y el 3 con el 3 y ya no queda pi, ¿verdad? Corregido y encontrado ese pequeño error. Entonces, finalmente vimos que llegamos a la misma respuesta que también nos dio el software. Eh, nosotros mostramos ahorita, bueno, esta respuesta era el ejercicio número 4, ¿verdad? 2pi aquí, 1 entre 1 más 3 coseno al cuadrado de t, diferencial de t. Entonces ya vimos que nos dio pi. Si nosotros revisamos con el libro, es decir, revisamos nuestra respuesta con el libro, vamos a tener lo siguiente. Vámonos a ir al libro para nosotros mirar en la respuesta del libro, a ver qué escribe el libro en su respuesta también, aunque ya también lo comprobamos con el software, ¿verdad? Lo comprobamos con el software. Ese es el ejercicio número 4. Vamos a proyectar el libro en su respuesta. Entonces, fíjese, el libro es el ejercicio número 4, pone pi aquí. Interesante que el libro no usó la fórmula integral de Cauchy, sino que en su respuesta resumida, que está aquí, esta respuesta resumida del libro, el libro usó para resolver la integral que quedó, que era esta, y es un proceso resumido, el libro usó la técnica de los residuos. Pues, rápidamente vamos a recordarle en qué consiste la técnica de los residuos, ¿verdad? Para evaluar la integral que queda.
Y hay unos pasos que coinciden y no van a, no lo voy a volver a repetir, los cálculos de aritmética en esos pasos, porque en esos pasos eh, coincide lo que nosotros estaríamos haciendo. Entonces, con lo que ya hicimos. Bien. La pizarra número 10 ahora, para nosotros escribir la integral y escribir lo que se aplicó con la técnica de los residuos. Bien, segundito. Miren, nosotros dijimos, pizarra número 10, que la integral que teníamos luego de hacer el paso a la variable compleja era la integral de 0 a 2pi. Disculpen, aquí vamos a arreglar esto. De 1 entre 1 más 3 por el coseno al cuadrado de t, diferencial de t. Y eso después del cambio nos quedó 4 sobre i, que si incluso queremos verlo de la otra manera, vamos a sacarle de una vez el 3i por la integral sobre el contorno de z, diferencial de z, entre, aquí teníamos entonces z a la 4, voy a escribir en rojo para que recuerde que ahí era que estaba el error del 3 ahorita. Z a la 4 más 10 sobre 3 por z al cuadrado más 1. Esto es lo mismo si usted entra el 3 multiplicando, pero en la factorización, a mí se me olvidó en la factorización ponerle el 3. Ahora, ¿en qué consiste la técnica de los residuos? Lo mismo. Recuérdese que la circunferencia, la curva, el contorno, era la circunferencia unitaria, recorrida en sentido contrario a la manecilla de reloj. La técnica de los residuos, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Esa función, luego que se factorizó, o sea, mi función aquí es f de z, o si quiere le puedo llamar g para que no la confunda con la fórmula que escribimos ahorita en el numerador, en la fórmula integral de Cauchy. Le voy a llamar g de z, que es el integrando, todo el integrando, sería z entre z a la 4 más 10 entre 3 por z al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que dice la técnica de los residuos? Vamos a escribirlo con el g de z y nos vamos a la pizarra número 11. Pizarra número 11. Entonces, si nos vamos a la pizarra número 11, nosotros tendríamos que nuestra integral es igual a 4 sobre 3i por la integral sobre el contorno, la curva cerrada, la circunferencia de g de z diferencial de z. La técnica de residuo dice que eso es igual a 4 sobre 3i por la por vamos a ponerlo de esta manera, por la sumatoria de los residuos, o sea, desde k, por ejemplo, igual 1 hasta n, en este caso 2, y aquí le falta 2pi, por la sumatoria de los residuos. Los residuos eran los residuos de g de z asociado a los polos, en este caso, z sub k, ¿verdad? ¿Cuáles son los polos que nosotros teníamos? Nosotros teníamos que los polos que estaban ahí eran polos simples,
Esto, cuando usted lo multiplique, esa parte que está aquí afuera, le va a quedar 8pi sobre 3, porque el i se simplifica, ya eso lo teníamos de ahorita. Lo que va a coincidir con el cálculo de la fórmula integral de Cauchy para la otra parte es esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entonces que calcular el residuo de g de z asociado al polo R0. Recuérdese que R0 recuérdese que R0 lo vamos a volver a escribir atrás, R0, y calcular ese residuo. Y el otro, que era el que estaba en el interior de la circunferencia, el residuo de g de z asociado a R1. Recuérdense que R1 era el opuesto de R0. Ahora, ¿cómo se calcula un residuo asociado a un polo? ¿Verdad? Aunque, repito, pueden ver otro video para esta parte también. Pero entonces nosotros, si tenemos un polo, recuérdense que un polo simplemente es una singularidad que en un desarrollo de serie de Lorentz, centrada en esa singularidad, la parte principal tendría una cantidad finita de términos y el polo sería ese valor. Es decir, si yo desarrollara g de z como una serie de Lorentz, me va a quedar aquí, por ejemplo, a su menos 100, por decirlo así, un ejemplo. Y va a ser, bueno, vamos a ponerle a su menos n para ponerlo genérico. Por z menos z su 0 elevado a la n más más a su menos 1 por z menos z sub 0 elevado a la 1 más la parte analítica sumatoria, que la voy a poner ahí, desde n igual a 0 hacia el infinito, de a sub n por z menos z sub 0 elevado a la n. Entonces, si tenemos un desarrollo, como decíamos, en serie de Lorentz para G de esta forma, lo que va a pasar es que z sub 0, que es una singularidad, es un polo de orden n, si hay n términos, es decir, entonces z sub 0 es un polo de orden n, ¿verdad? Estoy recordando, ¿verdad? Y recuérdese que ese coeficiente que está ahí, que es que lo estamos calculando sin necesidad de obtener la serie de Lorentz para eso, asociado a lo R, a lo R sub 0 y R sub 1, que son los polos. Ese coeficiente, el coeficiente a su menos 1, que sería el resto de la función g de z asociada a ese polo de orden n, se calcula con una formulita que se puede obtener desde ahí mismo, de derivando y despejando, que es 1 sobre n menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 elevado a la n multiplicado por g de z, la derivada n menos 1 de esa expresión. Así se calcula ese residuo, ¿verdad? En el caso de las funciones racionales, ya
en la factorización del denominador le dice el orden del polo, o sea que para nosotros el polo era simple, o sea que n vale 1. Si n vale 1, o sea, solamente tendría estos términos aquí. Si n es igual a 1, entonces simplemente sería la derivada 0, no se deriva, y se multiplica. Por eso ese proceso se va a repetir. Así que si nosotros, volviendo a la pizarra anterior, si nosotros queremos calcular para este caso, para que veamos que ya lo hicimos. Si nosotros queremos calcular el residuo asociado a R0, recuérdense que R0, bueno, lo vamos a escribir en la próxima pizarra. Bien. Aquí, vamos a llevarnos por lo menos a la próxima pizarra. Residuo. Pizarra número 12. ¿Verdad? Pizarra número 12. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular este residuo, que ya sabemos cuánto nos va a dar, porque en realidad, aunque el proceso fue con la fórmula integral de Cauchy, es análogo, es lo mismo. Entonces, residuo asociado a nuestra función, recuérdese quién es nuestra función. Nuestra función era z entre z a la 4 más 10 sobre 3 por z al cuadrado más 1, asociado al polo el R0, que era I sobre raíz de 3. Si usamos la expresión, como el polo es simple, n vale 0, y entonces simplemente sería multiplicar a el valor, el factor z menos R0, que ya sabemos quién es el R0 por la función g de z, y evaluar esa función en z igual a R0. Obviamente, cuando nosotros multipliquemos este factor por la función, simplemente nos queda, si le escribimos factorizada, z por z menos R1, ¿verdad? Por z menos R2. Recuérdense quiénes son los R, la factorización. Y por z menos R3. Pero hay que evaluar a z en R0, y eso fue lo que hicimos con la calculadora ahorita. O sea que por esa razón, evaluando en z igual evaluando en z igual a R0, pues nos va a quedar lo mismo que calculamos la calculadora, sería 3 sobre 16. Entonces, sí, con el otro lo calculamos de la misma manera que ya lo hicimos anteriormente. Esta es la pizarra número 13. Entonces, por el método de residuo, tendríamos lo mismo. Tendríamos que la integral que nosotros hicimos, que es la integral de 0 a 2pi, luego de haberla convertido a variable compleja, nos quedaba de la forma 8pi sobre 3, ¿verdad? Ya multiplicado por el 2pi por el residuo de g de z, que ya sabemos quién es, evaluado en el valor R0, que era el polo simple, más el residuo de g de z, evaluado en R1, que era el otro polo,
y calculando esos residuos con la expresión como terminamos, nos va a dar 3 sobre 8, 3 sobre 8. Lo simplificamos, perdón, 3 sobre 16, 3 sobre 16 lo simplificamos y nos va a quedar el mismo resultado. Así que la integral sobre contorno la hemos evaluado por el método residuo, por la fórmula integral de Cauchy, que en esencia son el mismo procedimiento. Lo único que los residuos están vinculados con la serie de Lorentz, como ya dijimos. Bien, como no nos queda mucho tiempo, le vamos a dedicar esta tutoría de hoy para no extendernos demasiado en el video porque estamos explicando demasiado desglosado. Le vamos a dedicar esta tutoría de hoy solamente a integrales de esta forma, del primer tipo. Y luego entonces le haremos otra tutoría, otros videos para integrales de los otros tipos, de los otros dos tipos de integrales, la del valor principal de Cauchy y la otra de que dijimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otro de esto y luego ya de ese otro, pues simplemente terminamos la clase de hoy. Bien, en el otro que voy a hacer no voy a desglosar todos los pasos, no voy a desglosar todos los pasos, ¿verdad? El otro que vamos a hacer es el que está en el examen, es decir, fíjese que el que está en el examen que se dio es el número 10 de aquí. El número 10 de aquí. Entonces, hay unos pasos que voy a simplificar, lo voy a hacer en la calculadora, vamos a escribir y hay la aritmética, ustedes también la pueden utilizar. Quise hacer en vivo usar el software para que ustedes pues lo vieran y también entonces saben cómo pueden utilizar cada una de esas herramientas. Pizarra número 14. Y el ejercicio es el 10. La integral desde 0 a 2pi de 1 entre coseno de t más 3 seno de t. Vamos a volver allá otra vez para el número 10. No es 3, sino 2. Más 2 seno de t. Más 2 seno de t. Más 3 diferencial de t. No podemos ir ya directamente y hacemos los cambios. Entonces esto es igual a la integral sobre la circunferencia unitaria, ¿verdad? Circunferencia unitaria. Y aquí vamos a escribir de una vez todo lo que tendríamos. El 1 que está ahí, el coseno, que con el cambio ya dijimos que quedaría z más z a la menos 1 sobre 2. Y aquí entonces quedaría más 2 por el seno, que es z menos z a la negativo 1 sobre 2i más 3 por el diferencial de t, que ya sabemos que el diferencial de t es dz sobre iz. Hacemos esta simplificación. En este caso vamos a sacar el 2 y multiplicar por i en el numerador y en el denominador. O sea, por 2 arriba y abajo. Entonces sería 2 sobre i. Cuando multiplique esto por 2 se va a simplificar. Vamos a hacerlo a pasito en cámara lenta para no equivocar. Entonces arriba tengo dz y por el momento abajo entonces tendría, cuando multiplique por z, aquí va a quedar z cuadrado más 1 más, voy a dejar el 2 aquí. Recuerden que yo multipliqué por un 2, por eso me queda este 2. 2
por z cuadrado menos 1, ¿verdad? Por menos i. Este menos i es este que está aquí en el denominador, que lo subí aquí arriba. Más 3z. En realidad es más 6z porque ahí se multiplicó por 2. Más 6z, ¿verdad? Gracias por decirme. Ahora eso lo agrupamos, pizarra número 14, para escribir. Recuérdese que ese era el ejercicio que teníamos en el examen y que no vamos a hacer todos los pasos tan desglosados como en el anterior. Entonces, pizarra número 15, pizarra número 15, y nos queda entonces que nuestra integral sería 2 sobre i por la integral sobre la curva cerrada. Arriba teníamos lo siguiente. ¿Qué tenemos arriba? Arriba teníamos, segundito, teníamos a diferencial de z, y en el denominador entonces agrupando los términos, sacando factor común, pero vamos a llevarlo al pasito. Teníamos z cuadrado más 1, entonces sería menos 2i por z cuadrado multiplicando el factor que teníamos, ¿verdad? Y más 2i, ¿verdad? Porque 2 por i sería más 2i. Más 6z. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 sobre i por la integral sobre la curva, la circunferencia diferencial de z, y aquí nos va a quedar, agrupando los z, 1 menos 2i por z cuadrado, el 6z, y más 1 más 2i. Esa fue la solución parcial que nosotros le dimos en el examen, cuando le dimos el solution, ¿verdad? Fíjese que ahora me moví al examen, al parcial, y ya le dije que los otros temas están explicados en un video. Vamos a revisar. Entonces, esta era, perdón, que esa no estaba aquí, esta no estaba en el examen. Pero sí podemos observar aquí, la número 10, que es esta. Míralo aquí. O sea que ahí iríamos por aquí. Esa parte que tiene aquí fue la que hicimos para llegar ahí. Obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Ya, lo mismo que hicimos ahorita. No vamos a volver a cometer el error en la factorización. O sea, si nosotros vamos a factorizar por comodidad, lo voy a escribir ahora, usted escribiría esto de la siguiente manera. Voy a la pizarra número 16, pero primero nos llevamos esto para acomodarlo allá también. Pizarra entonces número 16. Pizarra número 16. Nos fuimos a la pizarra número 16, ¿verdad? Pegamos. Y entonces nosotros podríamos escribir esto de la siguiente manera. Pizarra número 16, repito, de la integral. Vamos a borrar esto para que quede bien. Era la integral que estábamos haciendo. Entonces esto lo podemos escribir así, como
Sacando el factor común para la factorización mónica, nos quede más cómodo. Entonces sería 2. Si usted lo hace por el método de residuo, también lo puede hacer. Pero aquí escribiendo sería 2 sobre el coeficiente principal. Aquí sería entonces el i ya estaba ahí y ahora le sacamos el coeficiente principal aquí, que es 1 menos 2i, ¿verdad? Por la integral sobre la curva, que lo que hicimos fue sacar ese coeficiente. Y entonces aquí nos va a quedar de esta manera, diferencial de z. Esto usted lo puede resolver, buscar los ceros, factorizar y todo. Esto es una ecuación con la ecuación cuadrática, como dijimos, con la fórmula general. Entonces aquí lo deja armónico, z cuadrado más 6 sobre 1 menos 2i, si se va a ayudar del software, por z, más 1 menos 2i sobre, perdón, 1 más 2i sobre 1 menos 2i. De todas formas, esta ecuación y la que nosotros acabamos de escribir tienen los mismos ceros. Tienen los mismos ceros. Vamos a ver, esos ceros, repito, lo puede buscar con su fórmula general o lo puede simplemente introduce la ecuación. Por ejemplo, en Wolfram, porque ya sabemos que usted sabe resolver una ecuación cuadrática. Pero es bueno que practique. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos esta ecuación aquí, cuadrática en z, observamos que está bien copiada con el más pi, la hemos tomado, está bien copiada, y nos vamos a Wolfram, nos vamos a Wolfram, vamos a abrir otra ventana de Wolfram para ahorita dejarle las pizarras, eh, dejarle las pizarras también al final del video, por lo menos lo más ordenadamente posible. Por esa razón, aunque existen otras pizarras, alguien me dice, ¿por qué tú no usas esa otra pizarra? Porque a mí me gusta más cómo le organizo esta pizarra con esta. Así, se ve más bonita y al final ustedes pueden ver cada una de las pizarras enumeradas, ¿verdad? Entonces, si nos vamos aquí, pegamos, perdón, primero le vamos a dar solve, resolver, perdón, solve porque está en inglés, perdón, y pegamos igual a 0 y estamos resolviendo para z, enter. Automáticamente miramos las soluciones que están ahí. Estas soluciones, por ejemplo, si usted les calcula el módulo a esta, le va a dar raíz de 5. La raíz de 5 es mayor que 1, que entonces esta está en el exterior de la circunferencia. Aquí también se la grafica. Pero si le calcula el módulo a esta, le va a dar, eh, creo que da 1 sobre raíz de 5. Y entonces este estaría en el interior de la circunferencia, o sea que solamente tenemos que calcular el residuo asociado a esta que está aquí. Lo otro que le quería decir, obviamente, es que usted puede escribir su factorización normal y sacar el coeficiente principal, que fue la parte que nos faltó ahorita. Y además, si nos fuéramos a la ecuación, obviamente, porque dividir entre el coeficiente principal le va a dar los mismos ceros, o sea, esos ceros no se van a alterar. Si nosotros vamos aquí, déjame proyectar de manera que ustedes vean cuando yo lo copie.
Si vamos aquí y usamos más pi otra vez y copiamos la ecuación, fíjese que estuvo bien copiada, mírala aquí. Y ahora nosotros nos la llevamos a una ventana de Wolfram, que voy a abrir otra nueva para ver si ahorita le dejo toda la pizarra. Entonces, obviamente, bueno, esto es como desglosando demasiado, pero bien. Venimos aquí y le doy a Solve. Pego mi ecuación, la igualo a 0 y estamos resolviendo para Z. ¿Dónde está Z? Sí, Z. Le damos a Enter y estamos observando que tenemos las mismas raíces, obviamente, ¿verdad? Que no se le olvide ese paso en la factorización, como se me olvidó a mí sacar el coeficiente principal. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, sería ya aquí escribir los dos factores que ya sabemos cuáles son y la podemos trabajar por el método de residuo o por la fórmula integral de Cauchy. Esta pizarra es la pizarra número 16. En la pizarra 17 nos quedaría de la siguiente manera, entonces. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribirlo para que se vea. Entonces nos quedaría así. Pizarra número 17. ¿Qué nos quedaría? Que nuestra integral es 2 sobre i por 1 menos 2i, ¿verdad? Por la integral sobre la curva de 1 entre z menos R0 por z menos R1, diferencial de z. Esta es la misma que llamamos G ahorita, mi función argumento, G de z. Y para nosotros el R0 es negativo 1/5, negativo 2/5 de I. Y el R1 era negativo 1 menos 2i. Fíjese que el módulo de R1 es raíz de 5 y el módulo de R0 es 1 entre raíz de 5. Por ende, esto es mayor que 1, está fuera de la circunferencia unitaria y este es menor que 1. Solamente calculamos la integral con respecto a eso. Si usamos la fórmula integral de Cauchy de una vez aquí, esos son singularidades, polo simple, ¿verdad? Podemos decir entonces que I es igual a 2 entre I por 1 menos 2I, ¿qué? Vamos a escribirla, aunque nos lleve otro pasito, no importa. Entonces aquí sería por la integral sobre la circunferencia unitaria, lo acomodamos para que quede en el denominador, recordando la fórmula integral de Cauchy, a la 0 más 1 para recordar que n es 0 y subimos arriba, esa sería nuestra función f en la fórmula integral de Cauchy. Así que para nosotros está en nuestra f y según la fórmula integral de Cauchy sería evaluar esta función en R0 y multiplicarla por 2pi. Es decir, pizarra número 18.
En nuestra pizarra número 18 tendríamos que la integral sería igual a 2 entre i por 1 menos 2i. Y entonces sería aquí, por la fórmula integral de Cauchy, por 2pi i, que multiplica a la función 1 entre z menos R1, evaluando a z en R0. ¿Cómo nos quedaría eso? Eso nos quedaría, aquí se simplifica el i, podemos ir simplificando, entonces tendríamos aquí 4pi sobre 1 menos 2i por 1 entre R0 menos R1, ¿verdad? Podemos calcularlo, quién era R0 y quién era R1, entonces sería 4pi entre 1 menos 2i, podemos usarla, pero aquí no vamos a usar la calculadora. 1 entre R0 era negativo 1/5 menos 2i entre 5 menos R1. Y R1 era menos 1 menos 2i. ¿Sí? Hacemos esa aritmética. Nos vamos a la pizarra, esta es la pizarra número 19, creo. Deja ver si era la número... No, esta era la número 18. Entonces, nos vamos a la próxima pizarra. Pero incluso ya estoy un poquito cansado de escribir aritmética. Vamos a ver si esa... Pero está bien, me la iba a hacer con el más pi y todo esto, pero vámonos mejor para terminar bien. Entonces, pizarra número 19. Pizarra número 19. Tenemos que la integral entonces 4pi entre 1 menos 2i por 1. Y aquí era entonces la parte real de este era menos 1/5 menos 1 o más 1 sería 4/5. Recuérdelo aquí. Sería menos 1/5 más 1. Y la otra, 2, porque con este menos esto sería 2. 2, que es 10/5 menos 2/5 sería 8/5. Entonces, yéndonos a la pizarra donde estamos, sería más 8/5 de i. Multiplicamos, bueno, aquí nosotros incluso podemos simplificar, pero vamos a hacer la operación aquí. Entonces, tenemos 4pi entre 1 menos 2i y podemos agrupar esto y poner el recíproco de una vez. Sería 5 entre 4 más 8i. ¿Verdad? Simplificamos el 4 con esto y entonces esto sería igual a pi por 1 menos 2i por, y aquí tendríamos 5 y aquí entonces 1 más 2i. Aplicamos producto notable en ese denominador. Fíjese que son los conjugados. Entonces el producto de su conjugado simplemente es igual al módulo elevado al cuadrado. Es decir, sería pi, 5pi entre el módulo de 1 menos 2i elevado al cuadrado, porque ese es el producto de los conjugados. Y eso que está ahí es 5. Así que al final esto me da
5pi sobre 5 y es igual a pi. Bueno, por coincidencia, esta integral también nos dio pi, pero no crean que, que todas tienen que dar pi. Entonces aprovechamos, como siempre, escribimos el ejercicio original, pizarra número 20, que era el número 10, la integral de 0 a 2pi de una división que teníamos aquí 1 coseno de t más 2 por el seno de t. Vamos a escribir el seno con i para copiarlo de una vez con más pi. Seno de t más 3 diferencial de t y eso nos dio pi. Si nosotros nos llevamos el ejercicio a uno de los software cualquiera, aquí vamos a decir que ya estamos aquí, copiamos el ejercicio, ¿verdad? Se copió totalmente igual. Dice que da pi, pero eso es lo que vamos incluso también a observar. Y nos vamos a otra ventana de Wolfram para guardarle todas las ventanas simplemente a ustedes al final como parte de que puedan ver la pizarra enumerada, Wolfram. Y entonces tenemos lo siguiente, vamos, disculpen aquí que está tardando un poquito, pero como dirían algunas personas, esto es en vivo. Y entonces pegamos nuestra integral. Vamos a quitarle el resultado porque se supone que es el que vamos a confirmar. Y entonces esa es la integral en variable real, hecha por la técnica de variable compleja. O podemos observar ahí, verla un poco más grande. Y esto que también representa el área bajo la curva de esa función, si nosotros la graficamos. Pues bien, jóvenes, bueno, para que los usuarios de Symbolab no se pongan guapitos, también usamos Symbolab aquí. Podemos ver que obtendríamos lo mismo. Miren, también podemos mirar la respuesta en el libro. Perdón, aquí vamos a ver, aquí. Este era el número 10 y ya vimos que nos daba pi también y que este era el que estaba en el interior. Esta es una respuesta simplificada, pero también le da una guía de trabajo. Entonces, vamos a dejar la tutoría hasta aquí. Y entonces en otra clase, en otro video, en otra tutoría, vamos a explicar del segundo tipo del integral, que son integrales impropias para conocer, trabajar el valor principal de Cauchy, que le sirva ese video. Nos vemos pues en un próximo encuentro. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.